podemos ver que el cuadro clínico es variable. Entre las formas clínicas sintomáticas de la enfermedad, el 80-90% evoluciona en una forma anictérica benigna, o sea, que es una forma en la cual no hay daño hepático y se mejoran, y el 10-20% como leptospirosis grave con ictericia e insuficiencia renal. Por eso les decía que no se olviden de que esta enfermedad, esta bacteria tiene predilección pues por el hígado y por el riñón, ¿ya? Entonces, cuando hay estos compromisos, corresponde al 10 al 20% que produce, que es leptospirosis grave, ¿ya? Ahora, no se sabe muy bien cuántos son asintomáticos y cuántos son sintomáticos, porque en realidad, pues el diagnóstico de los asintomáticos es retrospectivo, ¿no? Se han hecho encuestas seroepidemiológicas donde se ha encontrado que un 16 a 40% de la población tiene anticuerpos detectables. ¿Y eso qué significa? Que han estado expuestos a la bacteria, pero si les preguntas si han tenido enfermedad, ellos van a indicar que no han tenido enfermedad. Entonces, por ese motivo es que no se sabe, pues no podemos decir exactamente cuántos son. Tenemos que hacer un seguimiento, digamos, en 10 años a toda la población, o un año por lo menos a una población para ver qué tanto se desarrollan y cuántos no se enferman, cuántos se enferman y cuántos se ponen graves, ¿no? Entonces, generalmente la leptospirosis que produce síntomas, o sea, la sintomática, es una enfermedad bifásica, ya tiene dos etapas, ¿no? Fase inicial o de leptospiremia de 4 a 7 días y fase inmune o de leptospiruria, ¿no? De 8 a 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué es la segunda etapa? Hasta aquí, ¿algún problema con el audio? Sí, doctor. ¿Ha habido problemas? No, ¿no? Ah, no, no, doctor. Allá, allá, ya. Entonces tenemos leptospirosis anictérica, que cursa con cefalea intensa y persistente, mialgias en la región lumbar y gemelar, inyección conjuntival, ¿no? O sea, los ojos se ponen rojos, escalofríos y dolor abdominal intenso, ¿no? Entonces, cuando tú lees esto, tú piensas pues que es un dengue, ¿no? Porque también el dengue da dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, ¿no? Que se ve en la segunda línea, ¿no? Fiebre, 40 a 40 grados, ¿no? Entonces, a ver, al inicio es indistinguible, pues, ¿no? Entonces, se trabaja en base a la epidemiología, ¿no? Si está en contacto con roedores, si está en contacto con aguas de desagüe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede haber exantema maculopapular en el tronco que dura pocas horas, ya, es muy breve el exantema en leptospira, o sea, no esperemos que el paciente tenga, pues como en el dengue, puede estar tener el exantema una semana, pues tiene los puntitos rojos en la piel, en leptospira es cortito. Ahora, pocos de estos pacientes pasan a la segunda fase, ¿no? En la cual va a empezar, pues que la fiebre va a caer, pero va a empezar a ver un mayor dolor de cabeza, señal de que hay meningitis, no, sin signos neurológicos, sin dolor retrocular, aumenta el dolor muscular, ¿no? Raramente presenta signos neurológicos focales o encefalitis, y en la segunda semana hay uveitis, pues, ¿no? Puede haber compromiso pulmonar grave por hemoptisis e insuficiencia renal, respiratoria aguda, perdón, ¿ya? Insuficiencia respiratoria aguda. ¿Se ha escuchado bien? ¿Algún problema con el audio? No, doctor. Hola, ya. No, ya, está bien. Aquí en la radiografía lo que podemos ver es esto, ¿no? Este es un paciente en la primera semana de enfermedad y el de la derecha es una paciente a partir de la segunda semana y pueden ver, ¿no? Lo que se produce, ¿no? El compromiso pulmonar. Acá pueden ver, si ustedes lo ven más detenidamente, se ven como unos infiltrados medio algodonosos, ¿no? Eso puede corresponder a hemorragia alveolar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque el paciente va a toser sangre, pues va a tener hemoptisis, ¿no? Y en el otro lado también se insinúa, mira, acá hay un infiltrado intersticial, ¿no? Como una neumonía viral, ¿no? La forma grave es la leptospirosis histérica llamada síndrome de Weil, ¿no? No se olviden, alteración de la función hepática y renal, ¿ya? Hay hemorragia, colapso vascular, o sea, hay hipotensión, alteraciones graves de la conciencia y una mortalidad de 5 a 40%. Inicia de forma similar a la forma nictérica. La ictericia es la manifestación constante por daño hepatocelular con bilirrubina directa, ¿ya? Eh, en realidad, pues como dice acá, no es que el paciente con leptospirosis histérica o Weil
es distinto al inicio, son iguales, las dos manifestaciones clínicas son iguales. Lamentablemente no es como en el dengue que te avisan los signos de alarma, ¿no? Si tiene dolor abdominal, si tiene intolerancia oral, si tiene sangrado, el paciente es muy probable que haga una enfermedad grave. No, aquí no, pues aquí no, todos en la primera semana son muy parecidos. Con la instalación de la insuficiencia renal se desarrolla el delirio y convulsiones, ¿no? ¿Por qué? Por acumulación de toxinas, pues, ¿no? Aumento de la uremia, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas diversas y acentuación de la ictericia. Puede haber hepatosplenomegalia dolorosa. En los casos graves puede desarrollarse insuficiencia cardíaca congestiva y shock cardiogénico, que es la causa de muerte. Y en la radiografía tórax se ven exudados alveolares bilaterales, ¿no? Aquí podemos ver un paciente en fase histérica, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Aquí también. Este es un cuadrito un poquito para que se den cuenta cómo va el tema de la enfermedad. Hay un grupo de síntomas iniciales que posteriormente a una diseminación hematógena, pues hay daño de órganos profundos, ¿no? Riñón, hígado, sistema nervioso central, ¿no? Nefritis intersticial, daño renal, oliguria, injuria vascular, meningitis, confusión, psicosis y delirio, ¿no? Son daños de órganos más profundos, ¿no? Y después del tratamiento y recuperación, pues hay síntomas por recuperación, ¿no? Fatiga, dolor de cabeza, parálisis, signos oculares, depresión, bueno, a ver que es mood swings, vamos a revisarlo, pero son síntomas, pues, que aparecen posteriormente, ¿ya? Igual como en el COVID, pues podríamos hablar de un síndrome post-leptospirosis, ¿no? Podría ser, ¿no? Para respecto al diagnóstico, miren, es fácil. Todo paciente que tenga fiebre mayor a 38 grados o temperatura mayor a 38 grados de inicio súbito, que no tenga que no sea más de 7 días y en el cual no encuentres el foco, debes de sospechar de leptospirosis, ¿ya? Peor si viene de zona endémica, pues, ¿no? Si viene de zona endémica de selva o si está en contacto con roedores, ¿no? Como dice acá, hasta 30 días anteriores del inicio de los síntomas, ¿ya? Porque dijimos que la incubación es hasta el 26 días, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio se piden? Bueno, o ¿qué tenemos? Vas a tener BCG elevada, hemograma con leucocitosis o normal, ligera elevación de transaminasas, eso es al inicio, ¿ya? Fosfatasa alcalina y bilirrubina total, sin ictericia, examen de orina, proteinuria, piuria, hematuria puede haber, ¿no? Bueno, en los casos graves va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda, trombocitopenia marcada, función renal con aumento de creatinina, hiperbilirrubinemia marcada con aumento de enzimas hepáticas, aumento de la CPK y amilasa, ¿no? Como pueden ver, hay un aumento de todos los marcadores inflamatorios, hay aumento de bilirrubina, hay incremento de CPK y amilasa, CPK pues tiene que ver con destrucción tisular, ¿no? Este cuadrito es bastante interesante porque habla de los métodos diagnósticos de leptospirosis, ¿no? Si tú quieres identificar a la gente, los métodos a emplear son pues aislamiento, identificación, o sea, un cultivo, y también puede ser una PCR, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Capacidad de visualización de leptospirosis en sangre y orina, y permite detectar ADN de leptospira en orina en las primeras semanas de infección, ¿no? En el caso de la PCR. ¿Cuál es la desventaja? Es que es poco sensible, y en el caso de la PCR no puede detectar el serovar, ¿no? Por ejemplo, es una limitación, ¿no? No hay un PCR para cada uno de los serovares, ¿no? Ahora, si lo que queremos es la detección de la respuesta inmune, pues usamos dos técnicas que se llama el MAT y el ELISA, ¿no? El MAT, su nombre más completo es microaglutinación, ¿ya? Y el ELISA, bueno, ya lo conocen. En caso de la microaglutinación, es una prueba serológica, ¿no? Permite la detección de la respuesta inmune, es el gold estándar por la sensibilidad y detecta todo el grupo de anticuerpos posibles. Es una prueba que es compleja, o sea, no se hace en laboratorios a nivel periférico, sino se requiere un laboratorio capacitado y se requiere del mantenimiento de las cepas para la preparación de antígenos vivos. En el cambio de la ELISA detecta antígenos muy rápido, variando de 30 segundos a 4 horas, una técnica más rápida. Al ser tan específico, se limita a un solo serotipo, o sea, te dice solo digamos, icterohemorragia, ¿no? Eso es lo que indica, ¿ya?
Pero lo bueno es que te permite detectar un serotipo, pues, ¿no? No es como en el PCR que no sabes cuál es. Con respecto al diagnóstico, el aislamiento se puede aislar la bacteria en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o tejidos, ¿no? Se puede hacer detección de ADN, ¿no? La PCR también en las mismas muestras. Cuando hablamos aquí de aislamiento, hablamos de cultivo, ya no se olviden, cultivo. La seroconversión en dos muestras pareadas de suero de 4 o más veces de títulos de anticuerpos por la prueba de microaglutinación MAT con intervalos de 15 días, ¿no? Entonces, esa es una prueba que nos permite hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, hay personas que tienen leptospira positivo, ¿ya? Entonces, no podemos decir pues que éste tenga la enfermedad, de repente es la huella inmunológica de un anterior proceso. Entonces, para saber si realmente es la leptospira la que está produciendo la enfermedad, haces una muestra pareada, o sea, haces una prueba y a los 14 días o 15 días vuelves a hacer la misma prueba y ves los títulos, ¿no? Y dice acá, si los títulos son igual o superior a 1/800, en la región de la selva del Perú, esto se considera positivo. Si los títulos son menores a 1/100 o 1/400, o llega solo hasta este valor, pero es una zona costera de la sierra, se hace diagnóstico, o sea, varía de la zona, o sea, no es el valor de la prueba, no es igual en la selva que en la costa o en la sierra. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en la selva es muy endémico, entonces no puedes, con 1/400, de acuerdo a las investigaciones que han hecho, no puedes decir que leptospira, tienes que corroborarlo, ¿no? Entonces tienes que hacer, pues, muestras pareadas, se llama eso, ¿no? Le vas a tomar la misma prueba 2 semanas después y vas a ver si ha aumentado o no, ¿ya? Esa es la prueba. Un aumento significativo de 50% de la titulación de anticuerpos en 2 meses pareadas por la prueba de ELISA y IgM, también es muy parecido, ¿no? El propósito, ¿no? La confirmación serológica está dada por la prueba de microaglutinación MAT. Cualquier resultado positivo mediante otra técnica diagnóstica serológica, ELISA, DISTIC y FIGIA, debe ser confirmada por esta prueba. Entonces, como dice acá, tú puedes tener una prueba de ELISA positiva, pero esta no es suficiente para hacer el diagnóstico. Tienes que hacer la microaglutinación. Ya, ese es el gol estándar. ¿Por qué no lo hacen de frente? Porque estas son más fáciles de hacer y esta es más difícil de hacer. Entonces, es más cara. Entonces, ¿cómo haces? Seleccionas los casos con las pruebas, más rápidas y te dedicas a hacer los diagnósticos más precisos con la prueba más cara, ¿no? Es lo que se hace muchas veces como metodología de laboratorio, ¿no? También pues para ahorrar costos, porque implementar esta prueba en todo el Perú o en todas las regiones del Perú es muy, muy problemático. Hay que tener mucho cuidado. Puede haber contaminación, ¿no? Y el personal tiene que estar capacitado. Aparte que hay regiones del Perú que no tienen muchos casos. Por ejemplo, aquí en la ciudad del Cusco no tenemos muchos casos de leptospirosis. Nos llegan los pacientes de la selva a veces uno que otro transeúnte, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues se decide a trabajar de ese modo, ¿no? Bueno, estas son una diapositiva en lo que ven las reacciones de la prueba de aglutinación microscópica, ¿no? Que es el MAT. La A es la lámina control, o sea, así se ve un caso positivo. La B es una lámina con 25% de aglutinación, ¿no? Como copos de algodón. La C, lámina con 50% de aglutinación. Y la D con 75% de aglutinación, ¿no? La E es una lámina con 100% de aglutinación y la F lámina con 100% de aglutinación y lisis, ¿no? Como pueden ver acá, parece como que estuviera desapareciendo los otros componentes, ¿no? Y la H es una lámina, lámina negativa, ¿ya? Es una lámina negativa. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, entonces esta es la lectura como se ve la prueba, pues, en el laboratorio, ¿ya? Este cuadrito es bastante interesante porque te muestra cómo va la enfermedad en cada semana y cómo ves las pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que, bueno, a ver, en forma breve nomás. Lo que hay que recordar es esto, las leptospiras, ¿no? Están presentes en sangre en la primera semana, en el líquido cefalorraquídeo entre 1 a 2 semanas y en la orina en reservorios y en personas a partir de la segunda semana, ¿no? O sea, esas personas eliminan la bacteria y se vuelven reservorios de la bacteria, eliminando, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Porque se elimina
por la orina, ¿no? Con respecto a los anticuerpos, la IgM, mira, puede estar elevada hasta las 4 semanas y luego a partir de la segunda semana empieza la IgG. Y con la investigación de laboratorio, los cultivos, ¿no? Como las bacterias están en sangre, puedes cultivarlas en sangre en la primera semana. Igualito, pues si las bacterias están en sangre entre la primera y segunda semana en líquido, también van a estar positivas en el cultivo entre la primera y segunda semana. Pues no, porque no tendría lógica que salga un cultivo positivo a la tercera semana, porque en la tercera semana no hay, pues, no hay bacterias, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, ya desaparecieron. El cultivo de orina, si es más, mire, puede durar mucho tiempo, y la serología, que son estas pruebas de detección de anticuerpos, pues como también pueden ver, está más tiempo, ¿no? Aquí en la parte final le ponen, ¿no? Las fases. La fase de leptospiremia, que es la primera semana, o recuerden, ¿no? Bacterias en sangre, inmunidad y leptospiruria, ¿no? Bacterias en orina y problema, déficit de inmunidad, ¿no? Hasta aquí, ¿ha habido problemas con el audio? No, Hola. doctor. Ya está mejor entonces. Ya, con respecto al diagnóstico diferencial, miren, el diagnóstico diferencial es con otras enfermedades como paludismo, hepatitis vírica, dengue, riquecias y hantavirus, ¿no? Otros virus, otras, metaxémicas, ¿no? Por eso es que incluso esta debería estar en metaxémicas, ¿no? ¿No? Por eso. Entre otros diagnósticos diferenciales, miren, otros más, ¿no? Miren, son bastantes los diagnósticos de fiebre amarilla, síndrome histérico-constructivo hemolítico, pielonefritis aguda, glomerulonefritis aguda, necrosis tubular aguda, meningoencefalitis, influenza, fiebre reumática, sarampión, fiebre tifoidea, tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis, septicemia, brucelosis, mononucleosis infecciosa, fiebre hemorrágica epidémica, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de los diagnósticos diferenciales? La idea no es que se memoricen todo, sino es que se acuerden qué enfermedades comparten en común, ¿no? Por ejemplo, en la primera semana, pues que dijimos que los síntomas son fiebre, malestar, dolor de cabeza. ¿Qué enfermedades se parecen a eso? Dengue, malaria, riquecias, por ahí vemos fiebre reumática, influenza, tifoidea, ¿no? Y así van encontrando, ¿ya? Pero no, bueno, no se preocupen, no les voy a preguntar diagnósticos diferenciales, pero sí tengan en cuenta, pues, que por la forma de presentación es bastante, se puede pensar en muchas cosas al inicio. Con respecto al tratamiento, pues hay que tener en cuenta los signos de alarma, fiebre elevada, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, a veces algunos se parecen a los del dengue, ictericia, manifestaciones hemorrágicas, ya dijimos que produce hemorragia pulmonar, hemoptisis, ¿ya? Dificultad respiratoria, shock, oliguria, signos meningios, ¿no? Y aquí en la última parte son pues el tratamiento. Bien, como pueden ver, son varios antibióticos. Ya, yo les digo que se acuerden solo de uno, ¿ya? En realidad, miren, leptospira es una bacteria que responde bien a betalactámicos. Tú le das penicilina o amoxicilina y muere la bacteria, ¿ya? Por eso es que muchas veces, a veces, digamos que lo confundes con infección urinaria, le das amoxicilina y se cura el paciente. Lo confundes con una diarrea, le das su ciprofloxacino y se cura el paciente, ¿no? Por eso, porque es bien sensible, ¿ya? Ya, pero solo para que se acuerden, acuérdense que en la forma leve, la droga que más se utiliza y que van a encontrar en varias recomendaciones es la doxiciclina, ya, nada más, ya, doxiciclina. En las formas moderadas a graves sí hay más variedad, pero lo que más se utiliza en la experiencia es ceftriaxona, ya, de acá. Ceftriaxona es el que más. También puedes utilizar ciprofloxacina, ¿no? Pero el mejor es ceftriaxona, ¿ya? No se olvide. Puede usar penicilina, ampicilina. En general, pero ya no lo usan mucho. Entonces, no se olviden, ¿ya? Doxiciclina y ceftriaxona, ¿ya? Para simplificarles, ¿ya? Pero si alguien la apasiona, está interesado en el tema, pues puede ver que varía, ¿no? Si es en niños, si es en gestantes, ¿no? Y con eso terminamos leptospiras. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. No hay pregunta. Ya, no ha habido problemas con el audio, ¿no? No, doctor, Ya, tampoco. entonces miren, no queremos, tampoco le debe saturarlos y avanzar a lo loco. Esta va a ser la última, vamos a avanzar lo que es riquecias, ¿ya?
y el día viernes pues avanzaremos lo que nos falta, ¿no? Listeria, que es 10 diapositivas, no es mucho, y anaerobios, que sí es un poquito más, ¿no? Entonces vamos a hablar de riquezas, que también es cortito, no es mucho en realidad, ¿ya? La idea es que tengan una idea de qué trata la enfermedad, no es que sean especialistas en el tema. Con respecto a Rickettsia, Rickettsia ricoplasma, bueno, son bacterias que están catalogadas como bacterias intracelulares, ¿ya? O parásitos intracelulares. ¿Por qué? Porque no tienen un metabolismo completo, ¿ya? Aquí le falta clamidia, pero clamidia lo vamos a ver en ITS, ¿ya? Entonces, Rickettsia y micoplasma se caracterizan por eso. Ya, como pueden ver acá, hay varios tipos de riquecias, ¿no? Nos voy a mostrar acá. Ven, acá, ¿no? Miren, existe la Rickettsia rickettsii, Rickettsia cari, Rickettsia prowazekii, Rickettsia tifi, Rickettsia tsutsugamushi y Coxiella burnetii, ¿no? Ya, pero obviamente, pues, como en el caso de las arbovirosis, no todas pues están en nuestro medio, ¿no? Entonces, las que están en nuestro medio son dos. El grupo tifus, el tifus epidémico, que es producido por Rickettsia prowazekii, y el tifus endémico, o murino, que también le llaman, que es por Rickettsia tifi, ¿ya? No se olviden. El tifus epidémico, Rickettsia prowazekii, y tifus endémico, Rickettsia tifi. También se diferencia en el vector. Ahora, ¿cuál de los dos es más frecuente? Prowazekii es más frecuente, ¿ya? Entonces, repasen más pues. Prowazekii, el vector es el piojo, el reservorio es el hombre, no hay en Estados Unidos, pero sí en Perú. El endémico es el Rickettsia tifi, el vector es la pulga, el reservorio son los roedores. Como estábamos mencionando al inicio, son bacterias intracelulares obligadas, rara vez son vistos en el microscopio de luz. Estructuralmente, su pared se asemeja a la de las bacterias gram negativas, pero colorean probablemente con el gram, ¿ya? O sea, estructuralmente parecen gram negativas, pero tú les haces la coloración de gram, no las vas a ver. Replican por división binaria dentro de las células que se infectan. Algunas riquezas como Prowazekii, Susugamushi y Rickettsia rickettsii poseen antígenos que producen reacción cruzada con el antígeno OX del Proteus vulgaris, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es una prueba de serología y te sale Proteus vulgaris, de repente es Rickettsia prowazekii, ¿no? A eso se refiere. Aquí podemos ver, estas bacterias también afectan al sistema retículo endotelial, ¿ya? No se olviden, igual que Brucella, ¿ya? Aquí podemos ver unos linfocitos, ¿no? Como pueden ver, y se pueden ver acá los bacilos, ¿no? Que están, miren, están acá multiplicándose, ¿no? Igualito acá, este era Rickettsia rickettsii, este es Suzukamushi también, ¿no? Acá son más finitos estos parecen más que linfocitos macrófagos, parecen. Estas riquezas son transmitidas por la picadura de vectores artrópodos, ¿no? Pueden ser garrapatas, ácaros, piojos, pulgas, ¿no? El tifus epidémico es transmitido de persona a persona por el piojo humano, ¿ya? La excepción es Coxiella burnetii, que es transmitida por aerosoles, o sea, es prácticamente como como una influenza, ¿no? O como una COVID, ¿no? Virtualmente todas las riquezas son zoonosis, tienen reservorio animal, excepto el tifus epidémico que ocurre solo en humanos. ¿Qué dijimos que por este tifus epidémico? Rickettsia prowazekii. La lesión típica de la riqueza es una vasculitis, lo cual resulta en un rash, edema y hemorragia como producto del aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, no se olviden, como dijimos, ¿no? En este caso, la vasculitis de Rickettsia sí se manifiesta más frecuentemente en la piel, por eso hay rash. Cuando dice rash, quiere decir que hay, pues, ¿no? Eritema, ¿no? A veces el eritema puede ser como puntos rojos, y esos puntos rojos es la vasculitis, ¿ya? Hay edema y hemorragias, ¿no? La clínica. Bueno, pues los cuadros más característicos asociados a Rickettsia, pues tenemos la fiebre de las montañas rocosas y la fiebre Q. Con respecto a la fiebre de las montañas rocosas, es de inicio agudo, hay fiebre, cefalea, mialgias y postración. Existe rash de 4 a 6 días, ¿ya? Con máculas y petequias. Y en las formas severas hay coagulación intravascular diseminada, delirio, coma, colapso circulatorio. En el caso de la fiebre Q, hay fiebre, cefalea, tos y síntomas tipo influenza-like. Existe neumonía, hepatitis y es raro que haya endocarditis.
¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Este es un rash dérmico, miren, pueden acá, ¿no? Ven unas petequias o a manera de petequias, unos puntitos rojitos. Este es los síntomas de vasculitis. Con respecto al tifus epidémico, que es el que está en nuestro medio, hay fiebre, escalofríos, cefalea y otros síntomas influenza-like. Rash maculopapular que dura 3 a 5 días, del tronco a la periferia, o sea, inicia primero en el tronco y luego aparece en los brazos, ¿no? Es al contrario, porque la mayoría de bueno, depende de la enfermedad, ¿no? Hay algunas que el rash es primero en extremidades y luego es en el tronco y otras al revés, ¿no? Es decir, posee signos a ver, en los casos más graves de esta enfermedad hay signos de severa meningoencefalitis y coma, ¿no? Que aparece en la segunda o tercera semana de la enfermedad y existe la muerte por colapso circulatorio o neumonía, ¿no? Se produce la muerte por colapso circulatorio o neumonía, si es que el paciente no recibe tratamiento. Ahora, este tifus epidémico una vez que el individuo se cura de la enfermedad, porque no todos van a desarrollar pues la muerte, entonces algunos de ellos van a desarrollar lo que se llama la enfermedad de Brill-Zinsser, ¿ya? Que son síntomas y signos similares al tifus epidémico, pero menos severos, corta duración y rara vez fatales, ¿no? Incluso es más frecuente en niños esta presentación. Para el diagnóstico que se utiliza, se hace la serología por inmunofluorescencia y ELISA, se puede utilizar el test de Weil-Félix, y no se olviden que no confundir test de Weil-Félix con enfermedad de Weil, ¿ya? ¿Ya? No confundir test de Weil-Félix con enfermedad de Weil. Cultivos celulares o huevos embrionados no es práctico. Tratamiento de tetraciclinas, ¿no? Doxiciclina, ¿no? ¿Como quién? Como la leptospira, ¿no? Y la prevención, evitar la exposición al artrópodo vector, ¿no? Ese es, ¿no? Lo que se hace. Aquí podemos ver, esta es una técnica de inmunofluorescencia para ver lo que es riquezas, ¿no? Hasta aquí, ¿ha habido algún problema con el audio? No, doctor. Ya, ok. Ahora, con respecto a Mycoplasma pneumoniae, pues ya conocemos todos, es una causa, pues, ¿no? De neumonía típica, ¿no? Miren, es la bacteria más pequeña, no tiene pared celular y la membrana celular contiene colesterol, no se tiñe bien con coloración de Gram, ¿no? No tiene la estructura similar a la de las otras bacterias, ¿no? Puede crecer en laboratorio de medios artificiales, pero requiere complejos nutrientes, incluyendo algunos lípidos, o sea, no es muy práctico cultivarlo. Mycoplasma pneumoniae es solo patógeno de humanos y es transmitido por gotitas aéreas. No hay inmunidad duradera. Durante la infección se producen autoanticuerpos contra los glóbulos rojos. Esta es una característica de la enfermedad, ¿ya? Que durante la infección se producen los autoanticuerpos contra glóbulos rojos, o sea, el hombre desarrolla lo que se llama, pues, aglutininas frías, ¿ya? Eh, y esos anticuerpos también pueden ser contra el cerebro, contra el pulmón y contra el hígado, ¿no? Lo que produce la enfermedad. El cuadro más característico del micoplasma, como ya saben, neumonía típica, ¿ya? Tos seca, inicio gradual, dolor de garganta, dolor de oídos. Hay una presentación de esta bacteria con inflamación de la membrana timpánica con ampollas que se llama meningitis bulosa. Hay pocos hallazgos clínicos en examen de pulmones y la radiografía infiltrados intersticiales bilaterales. El diagnóstico es por serología y por el famoso test de aglutininas frías, ¿no? Para encontrar los anticuerpos de IgM contra el glóbulo rojo. Entonces, no se olviden, test de aglutininas frías, Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Tratamiento, tetraciclinas, ¿no? O macrólidos, ¿no? Aquí falta agregar, ¿no? Si estamos hablando de macrólidos, pues ¿de qué hablamos? Acitromicina, claritromicina y eritromicina al final. En realidad yo no usaría llevar eritromicina. ¿Y la tetraciclina es cuál? Doxiciclina, ¿no? Esa es la más usada, ¿no? Aquí podemos ver meningitis por micoplasma, neumonía intersticial, como pueden ver acá, ¿no? No llega a ser un consolidado completo, ¿no? Es una imagen, ¿cómo se dice? Radiopaca, ¿no? Radiopaca tenue, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no?
Aquí también, ¿no? Este es el consolidado. Aquí se ve más notorio, ¿no? Puede ser que estos infiltrados intersticiales se desarrollen pues en consolidados como tal, ¿no? Esto sería una fase severa de la enfermedad, que es poco común, no es frecuente, ¿no? Y esto de acá que pueden ver es derrame pleural. Existen otros micoplasmas, por ejemplo, el micoplasma hominis, que produce infecciones urinarias, enfermedad pélvica inflamatoria, fiebre puerperal y fiebre posaborto. Y ureaplasma urealyticum, que produce una enzima ureasa que degrada la urea en amonio y CO2 y causa el 20% de las ureatitis no gonocócicas y prostatitis, ¿no? Está asociado a esto, ¿no? Y con eso terminamos, pues, Riquetti, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro, doctor. No, esa está cortita, no está mucho. Estas bacterias ya no son tan extensas.